Pocos conocen la verdadera profundidad de las visiones de Edgar Cayce. No era solo un medium ordinario, sino un hombre que, en trance, accedía a una especie de biblioteca espiritual que contenía la historia del alma humana. Esta colección mística, que él llamaba registros akáshicos, incluía detalles secretos sobre Jesús, su linaje y su verdadero origen espiritual. Case afirmaba que todo estaba escrito allí, no por manos humanas, sino por vibraciones del alma. Al conectar con esta fuente, sacó a la luz un misterio que había sido guardado durante siglos, un misterio que involucra no solo a Jesús, sino también a su Padre. En varias de sus lecturas, Case habló de Jesús como un espíritu evolucionado, un ser que había vivido antes en otros cuerpos, pero también afirmó que la llegada de Jesús al mundo no ocurrió como lo cuentan los evangelios. Según él, hubo una intervención cósmica, en un plano mucho más alto que cualquier narrativa dogmática pudiera explicar. Jesús era la encarnación de una energía superior, y Case sabía que esta revelación podría sacudir los cimientos de la fe. Por lo tanto, sus palabras fueron recibidas con silencio o incredulidad por muchos. Pero ahora, un siglo después, el mundo finalmente parece estar listo para escuchar. Lo más impresionante es que Case nunca buscó formar una religión. No buscaba templos, púlpitos o seguidores, solo la verdad. En sus sesiones se acostaba, cerraba los ojos y, sin ser consciente de sus propias palabras, sumergirse en visiones profundas. En estas visiones, no solo vio el futuro, sino también vidas pasadas, energías interplanetarias y conciencias superiores en acción. Fue en este estado que accedió a información sobre el nacimiento de Jesús, y allí reveló algo que sigue siendo impactante para muchos hasta el día de hoy. El Padre de Jesús no era quien afirma la tradición. Antes de continuar, queremos sentir el poder de tu presencia. Comenta abajo. ¿Desde qué ciudad, estado o país nos estás viendo? Vamos a mapear esta corriente de luz y mostrar hasta dónde llega nuestro mensaje. Escribe en los comentarios y expandamos esta energía juntos. Se informó que el alma de Jesús fue moldeada fuera del tiempo ordinario. Case afirmó que existía un consejo espiritual, una jerarquía de seres elevados que prepararon con precisión la llegada de un alma tan grandiosa. Y esto implicaba a un Padre espiritual que no era Dios en la forma que conocemos, ni un ser físico. Él era una fuerza de pura inteligencia que se unió con el útero de María de una forma nunca antes comprendida por la ciencia. La esencia de Jesús fue enviada, no creada como otras almas. Esta revelación cambia todo lo que sabemos sobre su origen. La gente de aquella época no estaba lista. La Iglesia, temiendo la pérdida de su dominio, no hizo espacio para estos registros. El nombre de Case, aunque reconocido entre espiritualistas y estudiosos del ocultismo, se mantuvo lejos de púlpitos y seminarios teológicos. Pero como toda verdad, esta también encontró un camino para cruzar generaciones. Los archivos sobrevivieron, las grabaciones se conservaron, y hoy podemos revisitar estos mensajes con nuevos ojos. Case no intentaba probar nada, solo mostraba lo que veía. Lo que vio fue que la historia de Jesús comienza antes de la tierra. Un alma que participó en la creación de mundos, que caminó entre los atlantes, que descendió a los egipcios y que finalmente se encarnó entre nosotros. Y en esta encarnación, el cuerpo fue generado por una fuerza que no tiene nombre humano. Esta es la esencia del secreto que Case reveló y que ahora estamos listos para entender. El viaje comienza aquí, con el coraje de enfrentar lo invisible y un corazón abierto para lo que viene después. La versión tradicional del nacimiento de Jesús, enseñada durante siglos, presenta una concepción divina a través del Espíritu Santo. Sin embargo, Case propuso algo más audaz, una verdad que la historia oficial ha suprimido. Según él, los registros espirituales muestran que la venida de Jesús fue orquestada por inteligencias superiores, pero con detalles deliberadamente ocultos de los textos sagrados. No fue solo una concepción milagrosa, sino más bien un evento cósmico, interdimensional. Y la pregunta que persiste es, ¿por qué ocultarlo? Durante los primeros siglos del cristianismo, muchos evangelios fueron prohibidos, editados o destruidos. El Concilio de Nicea en el año 325 y otras reuniones eclesiásticas decidieron lo que se consideraría aceptable. La reencarnación fue eliminada,
Las conexiones de Jesús con civilizaciones anteriores fueron borradas. Y, lo más importante, la verdadera naturaleza de su origen espiritual fue reescrita. Casey no fue el único en darse cuenta de esto, pero fue el más preciso al describir lo que realmente sucedió. Para él, la historia de Jesús es mucho más grande de lo que nos han enseñado. La figura de María sigue siendo sagrada en las revelaciones de Casey, pero la concepción que experimentó fue un fenómeno que desafiaba las leyes de la biología ordinaria. No fue un acto sexual, ni una gestación natural. Fue como si María hubiera sido envuelta por una energía pura, una inteligencia divina consciente, que activó en ella la gestación del ser semejante a Cristo. Este evento fue descrito por Casey como algo ya planeado durante milenios. No fue improvisado, sino parte de un plan superior. Esto cambia por completo la forma en que vemos la narrativa bíblica. Casey dijo que la verdad sobre el nacimiento de Jesús se suavizó para ajustarse mejor a las creencias de la época. La gente no estaba lista para aceptar una concepción energética, y los antiguos líderes religiosos sabían que perderían el control si revelaban la verdad completa. Así que prefirieron crear una versión simbólica más digerible, donde Dios actúa como un padre en el sentido humano, y José asume el papel protector. Pero la historia detrás de la historia permaneció viva en los planos sutiles, esperando el momento adecuado para ser revelada. Entender esto no disminuye a Jesús. Al contrario, magnifica aún más su misión y esencia. Él no es solo un mensajero, es el punto de encuentro entre los planos material y espiritual. Su llegada al mundo es un puente construido por las manos de la conciencia divina misma. El verdadero Padre de Jesús, según Casey, es una fuerza sin nombre y sin rostro, pero con una presencia que da forma a universos, revelando que esto no niega el milagro, sino que más bien lo amplifica y nos coloca ante un nuevo llamado espiritual. Este error histórico, por lo tanto, no fue solo una omisión, fue una elección para preservar el poder humano a costa de la verdad divina. Pero ahora, al revisitar estas revelaciones, tenemos la oportunidad de volver a recorrer ese camino, de mirar a Jesús con nuevos ojos y de entender que su nacimiento no fue solo un acto de fe, sino un evento cósmico. Esta es la segunda clave para entender el secreto centenario revelado por Casey y el velo que estamos empezando a levantar ahora. Según Casey, el verdadero Padre de Jesús no era un ser con forma humana, ni una entidad encaramada en un trono celestial. Era algo mucho más vasto, una conciencia cósmica, una inteligencia que trasciende los límites del espacio y tiempo. Esta energía no solo generó a Jesús, sino que también lo moldeó en otros planos, incluso antes de su encarnación. Casey describe a este ser como una chispa original vibrando en sintonía con la fuente de toda la creación. No es una figura paternal con rasgos humanos, sino un campo consciente de luz pura y propósito. Es una revelación que redefine el concepto de paternidad espiritual. Esta conciencia no necesitaba un cuerpo físico para actuar. Se manifestó en María como una frecuencia vibratoria que reorganizó su materia y activó una gestación divina. Casey lo vio como un fenómeno similar a lo que ahora llamamos codificación energética, una fusión entre lo divino y lo material. María fue elegida porque ya llevaba en su alma una preparación espiritual que había durado eones. No solo aceptó esta misión, estaba destinada a ella. Pero el agente de esta concepción era un ser que nunca había puesto un pie en el mundo físico tal como lo conocemos. Casey explicó que este Padre Celestial era una entidad que trabajaba con leyes que trascendían las dimensiones de la materia. Su lenguaje era vibración y su vehículo era la luz. Este ser no se limita a un nombre, religión o cultura. Él es la esencia de todo lo que es puro, verdadero y eterno. Al encarnarse como Jesús, esta conciencia sabía que tendría que vivir como un humano, sentir como un humano, pero llevar consigo la memoria de su origen superior. Y este conflicto interno es lo que haría que su misión fuera aún más poderosa y transformadora para la humanidad. La presencia de este Padre cósmico era tan intensa que Jesús, incluso en su infancia,
demostraba sabiduría más allá de sus años. Hablaba profundamente, entendía misterios espirituales y tenía una conexión directa con planos invisibles. Esto no era simplemente porque era hijo de Dios en sentido simbólico, sino porque su esencia provenía de esta fuente viva, consciente y presente. Casey dijo que esta energía divina permaneció activa a lo largo de la vida de Jesús, guiando silenciosamente sus pasos y decisiones. Era como una voz interna, imposible de ignorar. Esta visión cambia radicalmente la forma en que entendemos la figura de Dios. Deja de ser una entidad masculina externa y se convierte en una conciencia viviente que habita en todo. Jesús fue la expresión más pura de esta conciencia. No solo vino en nombre de Dios, vino con la estructura vibracional de Dios dentro de él. Según Casey, esto es la verdadera paternidad espiritual. No el acto de generar físicamente, sino de programar la esencia divina. El cuerpo nació de María, pero el alma fue enviada, formada y nutrida por una fuente cósmica. Aquí es donde la fe se encuentra con la ciencia espiritual, donde el milagro de la vida se encuentra con el misterio del origen. La concepción de Jesús, según Casey, fue un acto de pura inteligencia divina, un plan ideado en silencio, operado por una conciencia invisible, pero eternamente presente. Al entender quién era este verdadero Padre, comenzamos a entender quién era realmente Jesús y tal vez quiénes también somos nosotros como partículas de esa misma luz. Casey no veía a Jesús como un alma creada de la nada para cumplir una misión. Para él, Jesús era un espíritu antiguo, un ser que había encarnado muchas veces antes de nacer como el Mesías. En sus visiones, Casey mencionaba vidas pasadas que incluían figuras como Enoc, Melquisedec e incluso un maestro anónimo de la Atlántida. Cada una de estas existencias formaba parte de un viaje espiritual cuidadosamente elaborado. Y detrás de esta trayectoria, siempre existía una fuerza que guiaba sus pasos, el Padre Cósmico, quien lo preparaba para su destino final. Jesús no llegó listo de antemano, estaba preparado con extrema precisión espiritual. En cada vida, dejó semillas de sabiduría y amor. En cada civilización, su presencia representaba un avance en el nivel de conciencia colectiva. Casey afirmaba que, antes de nacer en Belén, el alma de Jesús ya era conocida en los planos espirituales como el Cristo o el ungido. Su nacimiento fue simplemente la materialización final de un plan eterno. Este plan implicaba un refinamiento tan intenso que incluso requería periodos de silencio cósmico. Entre vidas, el alma de Jesús experimentó reajustes energéticos en los planos superiores. No fue solo descanso, fue entrenamiento. En este espacio entre vidas, el Padre Espiritual lo instruyó directamente, lejos de la densidad de la materia. Era como si el alma fuera reprogramada para recibir nuevas instrucciones y expandir su misión. Este proceso es descrito por Casey como el regreso a la casa del Padre antes de descender nuevamente a la tierra. Esta perspectiva hace aún más grandiosa la misión de Jesús. No fue elegido al azar, ni fue una improvisación divina. Fue la culminación de un plan que comenzó milenios atrás, abarcando eras, continentes y civilizaciones. Casey muestra que cada encarnación previa fue una preparación dolorosa y necesaria, y el verdadero Padre, este ser cósmico invisible, estuvo presente en cada etapa, moldeando, guiando e inspirando. El nacimiento en Belén fue solo el capítulo final de una historia mucho más antigua. Si aceptamos esta visión, entonces entendemos que Jesús no vino simplemente a salvar, vino a recordar. Para recordar a la humanidad de su origen divino, su conexión con el todo, su potencial latente. Y el Padre que lo engendró no está afuera, distante, sino adentro, esperando a que cada uno de nosotros reconozca esa misma chispa divina. El viaje de Jesús también refleja el nuestro. Y es Casey quien nos da esta clave, olvidada por más de 100 años. En la narrativa tradicional, José es presentado como el padre terrenal de Jesús, un hombre justo elegido por Dios para ser el protector del Mesías. Sin embargo, según Casey, la misión de José era mucho más simbólica que biológica. Él no era el creador de la esencia de Jesús, sino el guardián del cuerpo que albergaría un alma divina. Casey enfatiza que el nacimiento de Jesús involucró fuerzas cósmicas y que José aceptó su papel con humildad y obediencia a la voluntad divina. Su presencia era esencial, pero no como progenitor, sino como un pilar de protección espiritual y física.
un hombre que entendía en silencio la magnitud de lo que estaba sucediendo. José sabía en lo más profundo de su ser que había algo mayor detrás del embarazo de María. La experiencia mística que ella vivió era inusual y él era guiado por sueños y señales espirituales. Casey revela que estos sueños eran manifestaciones directas de un plano superior, los mensajes codificados enviados por el Padre Espiritual de Jesús. José no los cuestionó, los abrazó. Su fe lo transformó en algo más que un carpintero. Se convirtió en un instrumento del plan divino. Y esto lo hace digno de admiración, a pesar de que su papel fuera diferente al de la paternidad tal como la conocemos. Casey describe a José como alguien espiritualmente preparado para esta misión. Había desarrollado en vidas anteriores virtudes de equilibrio, paciencia y discernimiento. Su unión con María no fue aleatoria, sino el resultado de un encuentro previamente alineado de almas en planos superiores. Cuando nació Jesús, José no vio solo a un niño, vio una luz viviente entre los hombres. Comprendió que esta alma no le pertenecía, pero que era su responsabilidad protegerla de los peligros del mundo físico. Esta conciencia lo hizo especial, aunque su nombre fuera olvidado con el tiempo. A diferencia de las figuras mesiánicas tradicionales, José vivió en el anonimato y el silencio. No buscaba ni la gloria ni el reconocimiento. Su misión era tras bastidores, pero fundamental. Casey describe este tipo de dedicación como uno de los mayores actos de amor espiritual, sirviendo sin buscar exaltación. Mientras muchos se preguntaban quién era el Padre de Jesús, José permaneció firme, sabiendo que su paternidad era de un orden diferente. No fue padre del alma, pero cuidó del cuerpo que el alma habitaba, y esto es superior a cualquier título terrenal. Esta revelación cambia la forma en que vemos a la familia de Jesús. No es una estructura común, sino una formación espiritual coordinada por inteligencias superiores. María, la elegida. José, el guardián. Jesús, la chispa viva del Padre Cósmico. Cuando comprendemos profundamente estos roles, nos damos cuenta de que todos eran igualmente importantes, aunque en dimensiones diferentes. La paternidad espiritual trasciende la sangre. Se manifiesta en responsabilidad, amor y un sentido de misión. Casey nos invita a mirar esta antigua historia con nuevos ojos. José nos enseña que ser padre no siempre se trata de dar a luz. A veces se trata de aceptar lo que el universo te confía. Él protegió la luz en medio de la oscuridad, guiado por sueños que venían de un plano superior. Y aún sin entenderlo todo, se mantuvo firme, en silencio y presente. El verdadero Padre de Jesús, como revela Casey, era cósmico, pero necesitaba un guardián en la tierra, y ese era José, el hombre que sostenía lo invisible con las manos de su corazón. Una de las revelaciones más impactantes de Casey es la afirmación de que Jesús no poseía un ADN ordinario. Su esencia era vibracional, su constitución espiritual diferente a la de cualquier otro ser humano. No venía de la tierra, fue enviado a la tierra. Según Casey, el cuerpo de Jesús se formó a partir de una fusión energética entre el plano divino y el vientre de María. Esta fusión creó una estructura física compatible con la vibración crística, algo que los científicos nunca podrían detectar usando métodos convencionales. Era literalmente un cuerpo de luz adaptado a la materia. Para Casey, el nacimiento de Jesús fue una operación de ingeniería espiritual. No hubo intervención genética en el sentido terrenal, sino más bien una codificación energética. El campo vibracional del Padre Cósmico reconfiguró el útero de María, activando una matriz que trasciende la biología ordinaria. Esto explica por qué Jesús, incluso siendo un niño, demostraba sabiduría, empatía y poderes inusuales. Estaba en un cuerpo humano, pero no limitado por él. Su ADN espiritual estaba compuesto por altas frecuencias, un código de origen celestial. Esta perspectiva también explica por qué Jesús podía sanar con sus manos, calmar tormentas, multiplicar alimentos y resucitar muertos. Su cuerpo era solo una prenda temporal. Lo que operaba era su conexión directa con la fuente. Casey afirmó que Jesús tenía acceso consciente constante al campo de energía universal, el mismo campo que creó los
Esta conexión lo convirtió no solo en un profeta, sino en un portal viviente entre el cielo y la tierra. Y todo esto fue posible porque su origen no era material, sino vibracional. Incluso los momentos de dolor y sufrimiento los experimentaba con total presencia espiritual. Su cuerpo sangraba, pero su conciencia permanecía despierta. Casey dijo que Jesús nunca olvidó quién era, ni siquiera por un segundo. Esto lo distinguía de todos los demás maestros que caminaron por la tierra. Él no solo enseñaba amor, él era amor encarnado. Y esta encarnación solo era posible porque su constitución estaba moldeada de luz, no de carne ordinaria. Una luz que ningún microscopio puede capturar, pero que toca el alma de aquellos que lo escuchan con un corazón abierto. Esta comprensión también nos lleva a una profunda llamada a todos. Si Jesús vino con este ADN de luz, es porque este mismo potencial existe en cada ser humano. Quizás latente, quizás distorsionado por los dolores del mundo, pero aún presente. Casey nos dijo que Jesús vino no solo para salvar, sino para despertar esta chispa divina dentro de nosotros. El ADN de luz es un símbolo de nuestro verdadero origen espiritual, y Jesús fue el primero en manifestarlo plenamente entre la humanidad. La revelación de Casey nos saca del reino de la fe ciega y nos lleva al misterio de la ciencia espiritual. No nos enfrentamos a un mito, sino a un plan ideado por las manos de la infinitud. El cuerpo de Jesús era un templo construido de puras vibraciones, y su nacimiento es prueba de que lo imposible solo es lo que no se comprende. Al aceptar que Jesús no vino de la tierra, abrimos el espacio para reconocer que nosotros tampoco pertenecemos solo a ella. Somos hijos de la misma luz, y nos llama. ¿Por qué ese conocimiento tan poderoso permaneció oculto por tanto tiempo? Casey reveló estas verdades entre 1910 y 1940, pero sus palabras fueron ignoradas, desacreditadas o silenciadas. En ese momento la humanidad todavía estaba envuelta en guerras, miedo y religiosidad rígida. El mundo no estaba listo para aceptar que el verdadero Padre de Jesús no era un ser de barba blanca en el cielo, sino una conciencia cósmica viviente. Lo que Casey trajo era demasiado revolucionario para una sociedad atascada en el dogma. Por lo tanto, el secreto fue enterrado, no por falta de evidencia, sino por miedo a la verdad. Muchos de los registros de Casey fueron conservados por su familia y eruditos fieles, pero gran parte de sus mensajes se mantuvieron alejados del público. Sus archivos sobre Jesús, la reencarnación y la paternidad espiritual estaban restringidos a círculos esotéricos y espiritualistas. Los medios de comunicación tradicionales, las iglesias tradicionales y las universidades preferían el silencio. A final de cuentas, aceptar a Casey cuestionaría todo, desde la Biblia hasta la propia estructura de poder de las instituciones religiosas, y pocos estaban dispuestos a sacrificar su comodidad por el bien de la verdad. Casey no buscaba la fama. Sus lecturas se hacían estando acostado, en trance, inconsciente de lo que decía. Cuando despertó, ni siquiera él sabía las palabras exactas que había transmitido, pero los registros fueron grabados, preservados, y hoy pueden ser revisitados. Es como si una cápsula del tiempo espiritual se estuviera abriendo ante nuestros ojos, y los contenidos en su interior son explosivos. Casey vino de otro origen, con una misión universal, y su verdadero padre está más allá de cualquier dogma. Durante estos 100 años, la espiritualidad silenciosa ha mantenido viva esta llama. Pequeños grupos de buscadores, eruditos y médiums, han estudiado a Casey en secreto, con reverencia. Sabían que llegará el momento de revelarlo todo. Y ese momento es ahora. El mundo está en crisis, y esta crisis exige un nuevo nivel de conciencia. Volver a la verdad sobre Jesús es también volver a nuestra propia esencia divina. No es solo un descubrimiento sobre el pasado, es un llamado al futuro. Casey sabía que llegaría el tiempo de la revelación. Por eso documentó todo en detalle. Nombres, fechas, visiones, palabras exactas. Sus mensajes eran tan específicos que incluso los más escépticos hoy encuentran difícil descartarlos. Nos encontramos con un mapa espiritual trazado por alguien que vio más allá del tiempo. Y en este mapa, el nacimiento de Jesús no es un mito, es un evento programado con precisión matemática por el universo. El secreto no estaba oculto por casualidad, sino porque requería madurez espiritual para ser comprendido. Ahora que este secreto ha salido a la luz, ya no se puede ignorar. El Padre de Jesús,
Como reveló Kaise, no es quien nos enseñaron. Él es un campo de luz, una fuente viva que habita dentro de todos nosotros. Esta revelación no va en contra de la fe, sino que actualiza la fe. Nos invita a ampliar nuestra visión, abandonar etiquetas y mirar lo divino con ojos más profundos. 100 años después, finalmente estamos listos para escuchar lo que Kaise susurró al mundo y se perdió. La revelación de Kaise sobre el verdadero Padre de Jesús no es simplemente una curiosidad teológica. Tiene el poder de transformar toda la base de la fe moderna. Si Jesús fue generado por una conciencia cósmica, si su origen es vibracional en lugar de biológico, entonces la religión necesita ser reexaminada. La fe ya no puede ser solo una cuestión de miedo, obediencia ciega o tradición. Debe convertirse en un camino hacia una conciencia expandida. Kaise no destruye la fe, él la renueva, y nos invita a salir del templo de piedra y entrar en el templo del espíritu. Muchos se sienten perdidos frente a tantas religiones, doctrinas e interpretaciones. Pero Kaise ofrece algo simple y profundo. Cristo no pertenece a una religión. Él es un estado de conciencia. La paternidad de Jesús no nos aleja de Él. Al contrario, nos acerca. Porque si fue generado por una fuerza cósmica, entonces esa misma fuerza también nos generó a nosotros. Esto nos convierte a todos en hermanos espirituales conectados por la misma luz. El impacto de esto es liberador. Ya no necesitamos buscar fuera de nosotros mismos lo que ya vibra en nuestro interior. Esta comprensión también sana las heridas de la fe. ¿Cuántos se han alejado de Dios porque no podían aceptar los dogmas impuestos? ¿Cuántos viven en culpa, miedo o un sentimiento de inferioridad? Kaise nos muestra que Dios no es un juez, sino una fuente que genera conciencia en amor. Y Jesús fue la expresión más pura de esta fuente. Saber que Él provenía de un plano superior no lo hace distante, hace que su misión sea aún más poderosa. Descendió a nosotros completamente consciente de lo que éramos y nos amó de todos modos. El impacto de estas revelaciones también afecta cómo nos relacionamos con el mundo. Cuando entendemos que estamos hechos de la misma sustancia que creó a Jesús, empezamos a tratar a los demás con más empatía. La espiritualidad deja de ser una escapatoria y se convierte en un compromiso con la luz que habita en todos los seres. Kaise creía que este era el verdadero evangelio, el despertar de la divinidad interior, y reconocer al Padre Cósmico como el origen de todas las cosas nos lleva directamente a este despertar. Muchos se resistirán a estas ideas, y naturalmente así. Las estructuras religiosas temen perder el control, pero Kaise sabía que la verdad, una vez revelada, no puede ser desatendida. La fe moderna debe elegir entre seguir repitiendo el pasado o abrirse a la revelación del Espíritu. No se trata de abandonar la fe, sino de purificarla. Y esta purificación implica entender que el verdadero Padre de Jesús es el mismo que vive dentro de cada uno de nosotros. Un Padre que no castiga, que guía. Este es el gran cambio que propone Kaise. No estamos ante un nuevo dogma, sino ante un nuevo horizonte. Jesús no vino a fundar una religión, sino a reconectarnos con la fuente. Y ahora, 100 años después, este llamado resurge con mayor fuerza. El impacto de esta verdad no solo se sentirá en las iglesias, sino en las almas que despiertan. La fe del futuro es la conciencia, y esta conciencia comienza con el valor de preguntarse, ¿y si el verdadero Padre de Jesús siempre ha estado dentro de mí? Hemos llegado al final de esta revelación, pero tal vez sea solo el comienzo de algo mucho más grande dentro de ti. Edgar Cayce nos dio un mapa oculto, y hoy, con valentía, has recorrido cada sendero de este camino espiritual. Ahora lo sabes. El verdadero Padre de Jesús no era terrenal, sino una fuerza viviente que también late dentro de cada ser consciente. Esta verdad no te exige que abandones la fe, te invita a trascenderla, y quizás por primera vez sentirás que algo dentro de ti siempre ha sabido esto. Pero ¿qué hay de ti? ¿Estás listo para revisitar todo lo que te han enseñado sobre Dios, Jesús y la vida misma? Deja tu opinión honesta en los comentarios. Queremos saber cómo resonó esta verdad contigo. Y si este mensaje tocó tu alma, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Suscríbete al canal para no perderte las próximas revelaciones espirituales que pueden cambiar tu vida. Juntos, apenas estamos comenzando a despertar.